La cryptocurrency o criptomoneda hoy en día es un método de compra y venta muy usado. Inclusive en otros países diferentes de México, se lleva tiempo concienciando a la gente de la existencia de las divisas digitales. Muchas veces no de parte de los gobiernos, pero claro está que hay países que la utilizan mucho, tales como Japón. Esto supone que en un momento dado, las divisas digitales estarán presentes en el mercado, aun si éstas se convierten en un estándar o fracasan, por lo cual es necesario regular dichas monedas, ya que estas divisas digitales pueden dar pie a cierto tipo de actividades ilícitas por la naturaleza de las mismas, ya que como su nombre lo dice, criptomoneda, esta divisa digital utiliza algoritmos criptográficos, por lo cual cada moneda criptográfica no contiene ninguna información sobre el dueño original o destinatario, y las transacciones no pueden ser revertidas. La razón por la que las monedas criptográficas no son rastreables es blockchain, ya que esta base de datos busca descentralizarse de todo el sistema bancario, lo cual a su vez genera que los únicos conscientes de las transacciones sean los emisores y los receptores. Nuestra solución es no permitir el uso de las criptomonedas en bruto dentro de México. Eso no significa que no se entrará al mercado de divisas criptográficas, ya que estas divisas en algún momento se moverán en el mercado con normalidad, independientemente de su éxito y uso común en el futuro a largo plazo, o su fracaso y decadencia. Por lo cual, se propone que se tenga una divisa digital nacional para las criptomonedas en México. Esta divisa se manejará bajo el nombre de Liber. La idea de crear una divisa digital nacional es para que el Estado actúe como un regulador de las actividades de las criptodivisas. De esta forma, los registros los llevaría el Estado, por lo cual el seguimiento del dinero sería registrado, y con ello se tendrían registros para poder demostrar la culpabilidad de alguien o encontrar patrones sospechosos de compra y venta relacionados con actividades ilícitas. En el mercado no existe una sola criptomoneda, por lo cual el funcionamiento del Liber es tener vinculado a la cuenta del ciudadano en cuestión las criptomonedas que ha adquirido y que éstas sigan cambiando constantemente de acuerdo con el valor de la criptomoneda en cuestión. Así, las transacciones que requieran de Bitcoin en específico o alguna otra criptomoneda primero pasarán por el Estado como Liber, y el Estado registrará la operación con todos los datos posibles, sin llegar a violentar los derechos de los ciudadanos, y después de esto, realizará la transacción de la criptodivisa en cuestión a la vez que resta la cantidad de la cuenta del ciudadano. Si por ejemplo, usted ha invertido en Bitcoin, la moneda le mostrará el valor de sus Bitcoins actualmente en pesos de acuerdo al abre y cierre de esta moneda, y cuando se vaya a gastar esa cantidad, se deberá decidir gastar en una unidad específica y dicha unidad contará como una unidad variante de nuestra moneda. Con lo anteriormente dicho, se puede decir que existe Liber Bitcoin, lo cual tendrá la lectura estándar de Liber subdivisa Bitcoin, por lo cual una persona podrá gastar la moneda en Liber subdivisa Bitcoin o Liber subdivisa Ethereum, pero no en ambas al mismo tiempo. Aún con lo anteriormente establecido al usuario de la moneda, se le mostrará la cantidad de dinero existente en su cuenta, en pesos, y se le mostrará con cuántas subdivisas cuenta y el nombre de cada una. La cuenta del ciudadano en Liber mostrará el total de pesos mexicanos que vale la cuenta, pero se debe considerar que el valor de la cuenta cambiará conforme a las divisas cambien, ya que lo que se busca con esta ley es regular el uso de las monedas virtuales para que queden registros de las operaciones y no se puedan usar estas divisas criptográficas para actividades ilícitas. Tampoco se indemnizará la pérdida de alguna inversión por un desplome de una o más criptodivisas, ya que el usuario acepta el riesgo que se presenta al invertir en una de estas criptomonedas y el usuario se hará cargo del mismo.